medallón de Franco en la Plaza Mayor de Salamanca tiene ya los días contados toda vez que han comenzado los trabajos para quitarlo. Atrás quedan años y años de polémica sobre su permanencia o no en el Ágora Charra. Mucho se ha hablado de los motivos a favor y en contra, poniendo sus defensores como ejemplo que otros personajes históricos representados en los medallones cometieron mayores atrocidades que el dictador. ¿Saben los salmantinos quién ocupa cada medallón de la Plaza Mayor? Hagamos un breve repaso uno por uno. En el pabellón real está en primer lugar Alfonso X. Llamado el Justiciero, nació en Salamanca en 1311 y fue bisnieto y tataranieto de Alfonso X el Sabio y Alfonso IX de León, quienes curiosamente no tienen medallón, máxime cuando el segundo, Alfonso IX, fue quien fundó lo que hoy es la Universidad de Salamanca. Conquistó Algeciras, resolvió los problemas del Estrecho de Gibraltar y fortaleció el poder real en Castilla. Pedro el Cruel, hijo de Alfonso X, fue rey de Castilla en el siglo XIV. Tuvo constantes conflictos con Portugal, con el Reino de Aragón, con el que finalmente firmó la paz, y declaró la guerra al de Granada para continuar la reconquista a los árabes. Enrique II, primero de la Casa de Trastámara y otro de los hijos extramatrimoniales de Alfonso X, es conocido como el fratricida. Nació junto a un hermano gemelo que no sobrevivió. Destacó por sus guerras con los portugueses y los ingleses, aliándose con Francia. También promovió el castillo de Ciudad-Rodrigo. Juan I, hijo de Enrique II de Castilla, nació durante el destierro de su padre en Aragón. Fue el último rey coronado solemnemente, pues a partir de entonces fue por proclamación o aclamación. Continuó con los conflictos de su padre con Inglaterra y Portugal. Enrique III, hijo de Juan I de Castilla y denominado el Doliente, estableció la paz con Inglaterra y resolvió los problemas con Portugal. Fue el primero en recibir el título de Príncipe de Asturias, pues sus predecesores simplemente se llamaban infantes mayores. Juan II, hijo de Enrique III, reanudó la guerra contra el reino nazarí de Granada y estableció más amistad con Inglaterra y Portugal. Fue el primero en suscribir un concordato con el Vaticano. Enrique IV, hijo de Juan II, fue denominado como el Impotente y se decía de él que era homosexual. Afianzó la alianza con Portugal y recrudeció la ofensiva contra el reino árabe de Granada, pero provocó constantes guerras civiles con los otros reinos españoles. Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, reyes católicos. Pocos son quienes no conozcan la historia de quienes unieron los principales reinos de España, creando el germen de lo que hoy es nuestro país, además de culminar la reconquista a los árabes y promover el viaje de Cristóbal Colón, tras sus encuentros en Salamanca que culminó en el descubrimiento de América. Juana I y Felipe I. Apodados la Loca y el Hermoso, hija de los reyes católicos e hijo del duque de Borgoña, respectivamente, han protagonizado numerosos romances en el pasado y películas en el presente con su historia de amor-odio. Carlos I de España, primer rey de la nueva nación, ostentando a la vez el título al frente del Sacro Imperio Romano Germano, impulsor de la conquista de América y la expansión de España por todo el mundo. También tuvo el control sobre la Iglesia Católica. Además, acabó con la revuelta de los comuneros, hechos que actualmente se conmemoran el 23 de abril en la fiesta de Castilla y León. Felipe II, hijo de Carlos I y denominado el Prudente, se decía que en sus dominios nunca se ponía el sol al expandir el reino de España por el Pacífico y alcanzar todos los continentes de la tierra. Recordado por el fracaso en la guerra con Inglaterra al llevar a la derrota a la Armada Invencible por su empecinamiento para seguir adelante pese al temporal. Felipe III, denominado el Piadoso y considerado el primero de los Austrias menores al derivar su gobierno en válidos para dedicarse más al teatro, la pintura y la caza. Durante su reinado incorporó más territorios en el norte de África y promovió la paz en Europa. También promovió la expulsión de los moriscos. Felipe IV, su reinado es el tercero más largo de la historia, durante 44 años, siendo denominado el Rey Planeta. También derivó su gobierno a válidos, dedicándose a combatir el movimiento protestante dentro de la Iglesia Católica. En estas contiendas fue perdiendo prestigio y dinero, cediendo la hegemonía europea a Francia. De hecho, tuvo que reconocer la independencia de Portugal. Carlos II, denominado el Hechizado, estuvo siempre aquejado de enfermedades y no pudo tener descendencia. Fue el último de los reyes de los Habsburgo, icono de la decadencia de España, un país en retroceso entre la brujería y el temor a la tortura de la Iglesia, con la mayor deflación de la historia, aunque puso fin al hambre y logró la paz con el resto de Europa. Felipe V, apodado el Animoso, fue el primer rey de la Casa de Borbón tras la Guerra de Sucesión Española al no haber tenido descendencia a su antecesor. Llegó a abdicar en su hijo, pero tuvo que regresar al trono debido a su muerte, de ahí que tenga 2 medallones. Impulsó importantes reformas políticas, económicas y educativas, fundando las Reales Academias de la Lengua y la Historia. Luis I, denominado el Bien Amado o el Liberal, apenas reinó 229 días, siendo el más efímero en la historia de España. Se le recuerda por sus fiestas con sus amigos, enfermando de viruela para fallecer poco después. Fernando VI, llamado el Prudente o el Justo, durante su reinado culminó la Plaza Mayor de Salamanca.
Promovió la reforma de la hacienda pública, el catastro y la Real Academia de las Bellas Artes, pero también se le recuerda por decretar prisión general para los gitanos, intentando erradicar su presencia en España. En el pabellón de San Martín, correspondiente a conquistadores españoles y militares, en primer lugar destaca Bernardo del Carpio. Fue un personaje legendario en la Edad Media. Hijo extramatrimonial, según la leyenda, aunque no existe documento alguno que lo confirme, de una infanta y hermana del rey de Asturias, Alfonso II. Habría derrotado a Carlomagno en la segunda batalla de Roncesvalles en el siglo IX. Fernán González. Conocido en los cantares de gesta y crónicas posteriores, fue conde de Castilla y de Álava en el siglo X, siendo denominado el Buen Conde. Personaje teñido de tintes legendarios, la base patrimonial de su familia era el castillo de Lara de los Infantes, estableciendo un poderoso linaje que alcanzará gran influencia en el reino leonés. García Fernández. Conocido como el de las manos blancas, fue conde de Castilla a finales del siglo X. Para hacer frente al peligro musulmán que se cernía sobre sus fronteras, amplió la base social del condado promulgando las ordenanzas por las cuales aquellos campesinos que dispusieran de un caballo para la guerra serían equiparados automáticamente con los nobles de segunda clase. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. El héroe medieval de mayor fama durante el siglo XI fue un caballero castellano que llegó a dominar al frente de su propia mesnada el levante de la península ibérica de forma autónoma respecto a la autoridad de rey alguno. Pelayo Pérez Correa. Notable conquistador medieval portugués del siglo XIII que llegó a ser maestre de la Orden de Santiago. Uno de los mayores logros de su carrera militar aconteció en la conquista de Sevilla. Alonso Pérez de Guzmán. Señor de Sanlúcar de Barrameda a finales del siglo XIII, fue un militar y noble leonés, fundador de la Casa de Medina Sidonia y protagonista de la Reconquista en la Baja Andalucía. Su leyenda está asociada a la defensa de Tarifa. Juan Pacheco. En el siglo XV dominó la política del reino desde los últimos años de Juan II hasta casi el reinado de Isabel la Católica, considerado como un hombre maléfico y maestro en disimulos. Rodrigo Ponce de León. Uno de los señores de Asturias y Castilla en el siglo XIV, fue uno de los principales militares en la Reconquista, sometiendo a varios reinos árabes. Protagonizó una investidura masiva de más de 100 caballeros. Rodrigo Tellez Girón. Maestre de la Orden Militar de Calatrava en el siglo XV, en la Guerra de Sucesión Castellana fue partidario de Juana la Beltraneja, luchando contra el bando de la que luego sería Isabel la Católica. Aún así, participó en la Reconquista de Granada. Gonzalo Fernández de Córdoba. Fue un noble político y militar castellano, protagonista en la Reconquista de Granada, llamado por su excelencia en la guerra el Gran Capitán. En su honor, el cuartel de la Legión Española en Melilla lleva su nombre. Cristóbal Colón. Descubridor de América tras convencer a los reyes católicos de que había tierra firme al otro lado del Océano Atlántico. Hechos en los que Salamanca fue protagonista. Una plaza con su escultura le recuerda y también un monolito en el término municipal de Valverdón. Hernán Cortés, conquistador español que a principios del siglo XVI lideró la expedición que inició la conquista de México y el final del Imperio Azteca, poniendo bajo dominio de la Corona de Castilla el territorio de lo que se denominó Nueva España. Como otros hidalgos, estudió leyes en Salamanca. Francisco Pizarro. Fue un noble y explorador, conquistador del Perú, gobernador de Nueva Castilla. Se le recuerda por haber logrado imponerse sobre el Imperio Inca. Fernando Álvarez de Toledo. Denominado Gran Duque de Alba, fue un noble militar y diplomático español al servicio de los reyes Carlos I y Felipe II, protagonizando las grandes conquistas que expandieron el reino por todo el mundo. Duque de Alba de Tormes y conde de Salvatierra de Tormes, hizo de la villa uno de los epicentros del país en torno a su castillo. Rodrigo Dávalos fue entre finales del siglo XIV y principios del siglo XV un militar encargado de la invasión de Portugal. Sancho Dávila. Apodado el Rayo de la Guerra, fue un militar español destacado en varias contiendas de su época en los que estuvo involucrado el Imperio Español a finales del siglo XVI. Antonio de Leiva. Príncipe de Ascoli, marqués y conde, entre finales del siglo XIV y principios del siglo XV fue un militar español destacado en las guerras italianas. Diego López de Haro. Apodado el Blanco, entre finales del siglo XI y principios del siglo XII fue señor de Vizcaya. Alonso de Aragón. Arzobispo de Zaragoza y Valencia, fue uno de los hijos de Fernando el Católico que participó en varias contiendas bélicas. Alonso de Aguilar. Durante el siglo XVI tuvo los cargos de gentilhombre de cámara de los reyes Carlos I y Felipe II. En el pabellón de Petrineros, en primer lugar, encontramos a Miguel de Cervantes, considerado la máxima figura de la literatura española y universalmente conocido por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, primera novela moderna en la que menciona a Béjar. Salamanca también fue protagonista en numerosas de sus obras. Santa Teresa de Jesús. Religiosa fundadora de las Carmelitas Descalzas, mística y escritora, fue canonizada a poco menos de 40 años de su muerte en Alma de Tormes en 1582 y proclamada doctora de la Iglesia Católica. Salamanca fue protagonista a lo largo de toda su vida. Francisco de Vitoria. Fue un fraile dominico español, escritor y catedrático de la Escuela de Salamanca, donde falleció en 1546. Destacó por sus ideas y contribuciones al derecho internacional y la economía moral basados en el pensamiento humanista del realismo. San Juan de Sagún.
Sacerdote y eremita español canonizado por la Iglesia Católica. Patrón de Salamanca, donde falleció en 1479, protagonizó varios milagros. Los más recordados son los del toro que paró en la cuesta de Tentenecio, el niño rescatado en Pozo Amarillo y la pacificación de los bandos. Miguel de Unamuno. Escritor y filósofo perteneciente a la generación del 98, en su obra cultivó gran variedad de géneros literarios como novela, ensayo, teatro y poesía. Fue diputado en Cortes por Salamanca, de cuya universidad fue rector 3 veces y donde falleció el último día de 1936. Antonio de Nebrija. Fue un humanista español que ocupa un lugar destacado en la historia de la lengua española por ser autor de la primera gramática castellana en 1492, hecho acontecido en Salamanca, además de un diccionario latín-español ese mismo año y de otro español-latín. Fue además historiador, pedagogo, gramático, astrónomo y poeta. Fray Luis de León. Fue un poeta, humanista y religioso agustino español de la Universidad Salmantina, donde se le recuerda como una de sus principales figuras. Su obra forma parte de la literatura estética de la segunda mitad del siglo XVI. Duque de Wellington. Fue un militar, político y estadista británico, una de las personalidades más notables de la historia de Europa del siglo XIX al frente de las tropas anglo-portuguesas en la expulsión de los ejércitos franceses durante la Guerra de Independencia Española. Su papel en las contiendas en territorio charro y sobre todo en la batalla de Arapiles le une con Salamanca para la eternidad. Julián Sánchez, guerrillero y militar español apodado El Charro, nacido en Santiz en 1774, muy conocido por su participación en la Guerra de la Independencia Española, sobre todo en la batalla de Arapiles. Tomás Bretón. Músico salmantino a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, autor de numerosas zarzuelas, óperas, música sinfónica y de cámara. Fue el impulsor del uso del español en la ópera, maestro de maestros, el músico por excelencia de su época tanto por la cantidad como la calidad de sus obras. Don Juan de Borbón. Hijo del rey Alfonso XIII y padre de Juan Carlos de Borbón, no pudo reinar en España debido a la dictadura de Franco, quedando como conde de Barcelona. Desde la sombra de su hijo fue una de las principales figuras de la transición española hacia la democracia. En el pabellón del ayuntamiento está Juan Vázquez de Coronado, conquistador español que participó en varias expediciones de pacificación en América Central en el siglo XVI. Se le recuerda principalmente como conquistador de Costa Rica. Alegoría de la Primera República Española. Fue el régimen político vigente en España desde su proclamación por Cortes el 11 de febrero de 1873 hasta el 29 de diciembre de 1874, cuando el pronunciamiento del general Martínez Campos dio comienzo a la restauración de la monarquía borbónica. Es uno de los medallones más recientes del año 2005, cuando se cumplió un cuarto de siglo de la Plaza Mayor de Salamanca. Alegoría de la Segunda República Española. Fue el régimen político democrático que existió en España entre el 14 de abril de 1931, fecha de su proclamación, en sustitución de la monarquía de Alfonso XIII, y el 1 de abril de 1939, fecha del final de la Guerra Civil, dando paso a la dictadura franquista, también colocado en el año 2005. Amadeo I de Saboya. Denominado el Rey Caballero o el Electo, reinó durante 2 años hasta la proclamación de la Primera República a finales del siglo XIX. Su periodo estuvo marcado por la inestabilidad política, sobre todo por la independencia de Cuba y una nueva guerra carlista. Juan Maldonado. Fue un militar, conquistador y explorador español durante la época de la conquista en América del Sur a finales del siglo XVI, sobre todo en Colombia y Venezuela. Rodrigo Caballero. Fue un militar y político destacado durante el reinado de Felipe V, así como miembro de su Real Consejo, conocido por haber propuesto la construcción de la Plaza Mayor de Salamanca, ciudad de la que fue corregidor. Alberto de Churriguera. Fue maestro mayor de la Catedral Nueva de Salamanca e inició las obras de la Plaza Mayor en 1728. Realizó 2 lienzos de la plaza, así como otros importantes trabajos en Madrid y Valladolid. Juan Carlos I y Sofía de Grecia. Reyes de España entre 1975 y 2014, periodo en el que se produjo la transición desde la dictadura franquista hasta la democracia parlamentaria. Impulsores de la actual Constitución española y protagonistas del progreso, prosperidad y reconocimiento internacional de España durante las últimas décadas. Carlos III. Rey de España a finales del siglo XVIII, denominado el político o el mejor alcalde de Madrid. Está considerado por muchos como el mejor monarca de la historia, reorganizando las Fuerzas Armadas, creando la Lotería Nacional, reformando las relaciones con la Iglesia y promoviendo un plan de estudios universitarios que fue duramente contestado por la Institución Académica de Salamanca. Alfonso XIII. Rey de España a comienzos del siglo XX hasta la proclamación de la Segunda República. Durante su reinado, España experimentó 4 problemas de suma importancia que acabarían con la monarquía liberal: la falta de una verdadera representatividad política de amplios grupos sociales, la pésima situación de las clases populares, los problemas derivados de la guerra y el nacionalismo catalán. Alfonso XII. Rey de España a finales del siglo XIX, dio paso a la restauración tras la Primera República. Apodado el Pacificador por acabar con diversos conflictos internos e internacionales, se le recuerda por su duradera pena tras el fallecimiento de su primera esposa. Isabel II. Reina de España a mediados del siglo XIX gracias a la derogación del reglamento de sucesión que impedía que hubiera una mujer al frente del trono.
Durante su reinado cedió poder al Parlamento, pero fue derrocada por una revolución social, siendo denominada la de los tristes destinos. Se la recuerda como fácilmente manipulable, pero también impulsó grandes reformas, como el ferrocarril. Fernando VII. Apodado el deseado al restaurarse con él la monarquía tras la invasión francesa, pero también el felón por ser una persona sin escrúpulos, vengativa y traicionera, rodeado de una camarilla de aduladores para mantener un poder absolutista. Bajo su reinado nació el Museo del Prado. Carlos IV. Llamado el Cazador, reinó entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando se produjo la Revolución Francesa que derivó en la invasión de España, pactando la cesión del trono al hermano de Napoleón. Una época de continua crisis económica y desbarajuste de la administración pública.